Si nos encontramos en esta ciudad, estaremos a más de 2.000 kilómetros de la costa más cercana. A pesar de su ubicación remota, allí viven más de 4 millones de personas. Te invitamos a averiguar por qué tanta gente vive en Urumqi, la ciudad más alejada del océano en el mundo. Antes, este fondo no tiene nada que ver con lo que vamos a contar hoy, pero este video nos agarra de viaje. Que China es una superpotencia demográfica no es una novedad. Con sus 1.400 millones de habitantes, alberga a uno de cada 6 humanos vivos. Sin embargo, existe una desproporción total entre el este y el oeste del país. En la parte oriental, que ocupa menos de la mitad del territorio, vive el 94% de los chinos. En la zona occidental, que llega al 57% del territorio, vive el restante 6% de la población. No obstante, hay una ciudad que se destaca del lado menos poblado. En Urumqi viven nada menos que 4 millones de personas. Es cierto que parece poco al lado de Pekín o Shanghái, pero es muchísima gente. Pensemos que supera a países enteros como Croacia o Uruguay. La zona que rodea a Urumqi obviamente no está tan poblada. La región de Xinjiang, donde se encuentra la ciudad, es enorme. No solo es la más grande de China, sino que es la octava entidad subnacional más grande del mundo. Con 1,6 millones de kilómetros cuadrados, supera a Irán, el país que está en el puesto 17 entre los más extensos. Pero Urumqi no solo se destaca por la cantidad de personas que alberga, sino porque lo hace en una ubicación muy particular. Es que muy cerca de allí se encuentra el polo de inaccesibilidad de Eurasia. ¿Qué es eso? Es el lugar que está más alejado del océano en todo el mundo. Se trata de este punto exacto, que se ubica unos 160 kilómetros al norte de Urumqi, y a nada menos que 2.514 kilómetros de estos 3 puntos costeros. Si por alguna mágica razón nos encontramos de golpe en este lugar, tendremos que recorrer más de 2.500 kilómetros en línea recta para poder llegar a la costa. Esto no sucede en ningún otro lugar de la Tierra. Como hemos visto en otros videos, es habitual que las ciudades costeras sean las que albergan a más gente. En este caso sucede algo inverso, una aglomeración con muchas personas que casi no puede estar más lejos del mar. Existen varias causas que nos ayudan a entender qué es lo que pasa allí. En principio, no se trata de un fenómeno reciente, sino que hay un componente histórico. Urumqi era un importante centro cultural y comercial en la época de la Ruta de la Seda, y por allí circulaban las extensas líneas de transporte que unían a Europa con el lejano Oriente. De hecho, fue un lugar muy importante para el Imperio Mongol, del que formó parte. En especial por el aporte intelectual del pueblo, que hasta le dio la escritura a los mongoles. A esto se agrega que es una zona rica en recursos naturales. En la década de 1950 se descubrieron yacimientos petrolíferos que sirvieron para el desarrollo del país. También se explotaron reservas mineras y de carbón, lo que obviamente generó oportunidades laborales y atrajo a muchas personas. Esto se complementó con distintas actividades económicas que también se desarrollaron. Se construyó una central térmica, fábricas de hierro y acero, otra de cemento, plantas químicas, una refinería de petróleo y fábricas textiles. Además, desde mediados del siglo pasado se ampliaron las zonas cultivables gracias a la tecnología, lo que favoreció la productividad agrícola del lugar y permitió que más personas pudieran asentarse. Incluso a pesar de los registros extremos de temperatura, ya que hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Por otro lado, a pesar de estar en una zona montañosa y de difícil tránsito, se han mejorado las comunicaciones y el transporte, lo que redujo el aislamiento relativo del lugar. El ferrocarril la conecta con el resto del país, lo mismo que las carreteras. Además, cuenta con un aeropuerto internacional que la conecta con varios países. Hay otro componente que se agrega al crecimiento de la población y tiene que ver con políticas de gobierno. Como en muchas ocasiones, desde Pekín se decidieron políticas centralizadas que afectaron a millones de habitantes. En este caso, hubo incentivos específicos para poblar la zona con chinos de otras regiones. En el fondo, sucedió algo similar a lo que vimos con el caso de la región del Tíbet. A una zona lejana al centro político del país y poblada por grupos locales, llegaron millones de chinos de la etnia Han, la mayoritaria del país. Es decir, Urumqi se vio beneficiada también por la migración interna. Sin embargo, la convivencia no fue sencilla ni pacífica. En esta región han vivido históricamente los uigures,
culturalmente tienen diferencias evidentes con muchos de sus compatriotas y se encuentran más cercanos a algunos de los pueblos de Asia Central. De hecho, la mayoría de los uigures son musulmanes. Desde la llegada del comunismo a China, los uigures han atravesado etapas con mayores restricciones y otras de mayor libertad. La actual quizás sea de las peores. En 2009, una serie de protestas terminaron con 192 muertos y a partir de ahí todo empeoró. Aumentaron las restricciones poco a poco hasta que en 2017 se crearon los llamados campos de reeducación. Según el gobierno, el objetivo de estos lugares es combatir el extremismo y el terrorismo, y los que van lo hacen por voluntad propia. Pero en la práctica se encarcela a las minorías musulmanas. Se les enseña el idioma chino y se combaten las tradiciones propias de los uigures. Para colmo, en algunos casos ni siquiera se esgrimen motivos, sino que simplemente encarcelan a las personas de manera aleatoria. No se brindan explicaciones y no se pueden comunicar con sus familiares. De esta forma pasan a desaparecer de un día para el otro por el accionar estatal. Medios extranjeros calcularon que un 10% de la población uigur se encuentra en estos campos. Para colmo, muchos otros optaron por exiliarse para evitar las detenciones, por lo que la realidad de su cultura es cada vez más difícil. De hecho, no están permitidas las barbas largas ni los pañuelos en la cabeza. Están prohibidos los nombres islámicos y los funcionarios oficiales de la región no pueden practicar el Islam. En medio de estos problemas puede parecer anecdótico, pero hay otra complicación cotidiana muy particular que sufre Urumqi y que tiene que ver con los relojes. En China sucede algo especial con los usos horarios. A pesar de la enorme extensión que hay de este a oeste, en todo el país la hora oficial es la misma. Esto provoca unos desfases tremendos. Por ejemplo, si cruzamos la frontera hacia Afganistán, tendremos que atrasar 3 horas y media los relojes, algo que es récord en el planeta. Al mismo tiempo, si cruzamos la frontera oriental hacia Rusia, habrá que adelantar 2 horas las agujas. Lo que sucede entonces es que el este y el oeste tienen el mismo uso horario, pero el sol indica cosas muy distintas. Por ejemplo, en una zona de Xinjiang, cerca de Urumqi, el sol sale en enero a las 10:15 y se pone a las 19:45. En julio, cuando los días se hacen más largos, sale a las 7:35 y recién oscurece a las 22:25 de la noche. En cambio, en la zona más oriental del país sucede lo contrario. En enero, el sol sale a las 6:55 y ya a las 15:20 se hace de noche. En julio, con días más largos, a las 3:05 am ya sale el sol, que se pondrá recién a las 19:10. ¿Y cómo afecta esto a Urumqi? Es que es tan extraño el uso horario oficial que, en la práctica, muchos optan por usar uno propio, 2 horas atrasado, que tiene más que ver con el sol. Pero no todos lo hacen, sino solo los uigures. Los de la etnia Han, en cambio, siguen lo que marca Pekín, por lo que suele haber malos entendidos. Cada vez que se indica un horario hay que aclarar si es hora de Xinjiang o si es de Pekín. Así que no solo es la gran ciudad más alejada del océano, sino que Urumqi es testigo de detenciones estatales arbitrarias y de una extrañísima relación con los relojes. ¿Conocías algo de esta región? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro o una de estas camisetas que diseñamos nosotros, o quizás también convertirte en miembro o tal vez darle me gusta a este video. Hasta la próxima.